Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. La Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizaron la captura de Ricardo Reyes Rosales, exalcalde del municipio de Comasagua, Departamento de la Libertad, por el Partido Arena, por los delitos de violación y agresión sexual a una menor de edad. Durante el procedimiento, la PNC también capturó a la esposa del exalcalde, Coralia del Carmen López de Reyes, acusada del delito de comisión por omisión, ya que tuvo conocimiento del hecho y no lo denunció ante las autoridades correspondientes. La Policía Nacional Civil aseguró en su cuenta de Twitter que Reyes, quien gobernó Comasagua durante 3 periodos desde 2012, abusó sexualmente a una menor de 12 años, dejándola embarazada y privando de libertad al hijo de la menor, todo esto entre los años de 2012 y 2013. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada siguen capturando a más miembros de pandillas en todo el territorio. Estas acciones se realizan bajo el régimen de excepción con el objetivo de devolver la tranquilidad a la población. En el departamento de Santa Ana se realizó la captura de Manuel Ernesto Reyes Laínez, alias El Cholo. Se le acusará por los delitos de agrupaciones ilícitas. Este sujeto posee antecedentes por los delitos de homicidio, tenencia y portación de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas y lesiones. En Chalatenango se capturó a Sergio Lonel Regalado Rodríguez, un extorsionista que amenazaba a los comerciantes y habitantes de Nueva Concepción. A este sujeto se le incautaron un arma de fuego y 3 celulares. Y en Zacatecoluca, La Paz, se realizó la captura de Kelvin Edimar Renderos, un terrorista del barrio 18, quien era el encargado de extorsionar a negocios y comerciantes de la zona. Mientras que en San Juan Opico, La Libertad, se capturó a Saúl Esaú Parada, un terrorista que residía en San Miguel y que se encontraba huyendo para no ser capturado. Gracias a un control vehicular fue capturado en San Juan Opico. Este sujeto será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas e investigado por otros delitos. Y en San Cayetano, Ixtepeque, San Vicente, se efectuó la captura de Pedro Antonio López Andrade, pandillero de la MS-13, quien será acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas y pasará al menos 20 años en prisión. Las estrategias de seguridad que implementó desde un inicio el presidente Nayib Bukele han hecho que se registre una disminución histórica de homicidios y otros delitos. Sobre este tema también habló el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien destaca que después de tanta violencia que se generaba en el país, ahora la población goza de más tranquilidad. Entonces el pueblo, diríamos, en general, y así lo dicen las encuestas, está complacido, contento, agradecido. Me refiero sobre todo al pueblo de a pie, el que toma los buses, el que camina en las plazas, en los parques, etcétera. Y bueno, está bien. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Los más recientes estudios de opinión reflejan que más del 94% de los salvadoreños aprueban la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele. Por ello fuimos de nuevo a las calles para consultarle a la población por qué mantienen su apoyo al mandatario para que efectúe un periodo más al frente del país. A continuación, las respuestas. Desde el anuncio hecho el 15 de septiembre pasado, el gobernante ha acumulado mayor soporte dentro y fuera del país, fortaleciendo cada vez más su aspiración de continuar con los cambios y transformaciones. Y el respaldo hacia el mandatario se hace sentir fuera de nuestras fronteras. Hermanos de la diáspora realizaron una caravana para celebrar la verdadera independencia de El Salvador. Ondearon las banderas azul y blanco en San Francisco, California. En la actividad no dejaron pasar la oportunidad de mostrar su apoyo al presidente Nayib Bukele de buscar la reelección en el cargo. ¡Bukele!
Una nota de 8.8, los salvadoreños avalaron el trabajo desarrollado por el mandatario. Al consultar a la población qué calificación le otorgarían al jefe de Estado salvadoreño, este recibió la alta calificación, similar a la obtenida en similares estudios. Este es apenas uno de los resultados que consolidan al mandatario como uno de los mejores calificados en la historia reciente. Estos datos que dan cuenta del contundente apoyo que el presidente Nayib Bukele recibe de la población se refuerzan además con un nuevo grado de medición. El pasado 15 de septiembre, el mandatario anunció su decisión de presentarse como candidato para las elecciones presidenciales del 2024. Solo horas después del representativo anuncio, la empresa T-Research desarrolló un nuevo estudio que reveló que el 94% de la población votaría por la reelección del mandatario. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y en más información, la Fiscalía General de la República allanó 5 inmuebles propiedad de Catalino Miranda. En el procedimiento se han incautado documentos legales, contables y financieros relacionados a varias sociedades. Según las investigaciones, son al menos 7 sociedades en las que Catalino Miranda cometió lavado de dinero. Se ha iniciado una investigación por el delito de lavado de dinero y es precisamente el motivo de estos registros. Estos inmuebles se encuentran en los alrededores del Parque Zurita, en el centro de en diferentes puntos del centro de San Salvador, y actualmente pues están indagando la ubicación de otros inmuebles. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Nuestro país avanza en cumplir los compromisos de deuda que dejaron los gobiernos anteriores, según el director del país del Banco Centroamericano de Integración Económica. Con la compra anticipada de la deuda en bonos para 2023 y 2025, el Estado se ha ahorrado más de 275 millones de dólares. Propositiva es la cualidad que muestra El Salvador al completar la operación de compra anticipada de pago de 565.6 millones de dólares en bonos, afirma el director de país del BCIE, Luis Rodríguez. El representante del BCIE en El Salvador dice que la recompra que hizo el país de los bonos que vencían en 2023 y 2025 son parte de las obligaciones financieras que está cumpliendo el gobierno del presidente Bukele para aliviar la carga de deuda en los próximos años y permite un ahorro de 275 millones de dólares. Con estas medidas, los bonos de El Salvador han aumentado su valor y se avanza en honrar un 35.4% de la deuda. El gobierno del presidente Bukele está pagando la deuda emitida en la administración del prófugo de la justicia Mauricio Funes y del expresidente Francisco Flores, acusado también de corrupción. Los resultados de esta operación beneficiarán directamente a la población con más obras. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Pasamos al desarrollo de la información. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, destacó el respaldo y petición del pueblo salvadoreño de la reelección del presidente Nayib Bukele. Agregó que además la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia y resolvió que el mandatario puede presentarse como candidato en las elecciones de 2024. El pueblo quiere que el presidente se reelija. Esa afirmación del arzobispo de San Salvador tiene a su base el amplio respaldo expresado en encuestas y actos públicos, tanto dentro como fuera del territorio salvadoreño. Un alto número de la población quiere que sea reelegido. Esto es inédito. Nunca lo habíamos tenido. En los 200 años que llevamos. Considera que ese apoyo inédito, con promedios de aprobación que superan el 90%, puede explicarse mediante la satisfacción hacia un gobierno que ha cumplido con las expectativas del pueblo. Ellos tienen esperanzas que este gobierno sí les va a cumplir, o les está cumpliendo. Y bueno, pareciera que el pueblo se ha defraudado y que ahora ve una luz en el camino.
Agrega que, sumado al apoyo popular, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que avala que el presidente Nayib Bukele participe como candidato en las próximas elecciones. Ha dictado una sentencia sobre el tema, interpretando la Constitución de forma que se puede elegir. Inmediatamente el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que cumpliría la sentencia. Por lo tanto, dice que el tema no debería generar mayor discusión y que la decisión recae exclusivamente en los votantes. Pero me parece que las cosas están dadas. Queda, sin embargo, el escrutinio último, o sea, será el pueblo el que diga si se reelige o no. El presidente Nayib Bukele anunció el pasado 15 de septiembre que participará como candidato a la presidencia en 2014 y que será el soberano, el pueblo salvadoreño, que decidirá sobre su continuidad en el gobierno. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.